Hola, ¿cómo están? Un gusto. Retomamos esta semana laboral, ya instalamos otra mesa de periodistas aquí en ABC TV. Qué gusto reencontrarnos. Recuerden que estamos todos los días, lunes a viernes, obviamente, de 22 a 23 horas. Ya está con nosotros Marcos Cáceres, porque en el Senado, mañana, obviamente, toda la atención, tomando como base que se inicia este proceso de juicio político en Cámara Alta a Enrique García, Contralor General de la República. ¿Cómo te va, Marcos? Buenas noches, Javier, a vos y a todos los televidentes. Sí, mañana a las 9 de la mañana comienza esta primera etapa. Simplemente vamos a escuchar la acusación de los 3 diputados que eran de fiscales, acusadores, y recién después de la Semana Santa vamos a retomar el juicio con la defensa, la evaluación de las pruebas y la votación por la culpabilidad o por la absolución. Es decir, que van a tener poco más de 20 días para hacer una defensa, trabajar en una conclusión. Exactamente, el 24 de abril se tiene que definir todo, el 24 de abril votan. Un día antes se hace la sesión en la que los abogados o el mismo Enrique García va a ejercer su defensa. Yo tengo la versión de que lo va a hacer su abogado. El abogado va a ser el que va a hacer el papel de defensor sin que él esté presente. O sea, como en otros casos. Como en otros casos. Fernando Lugo, por ejemplo, que envió 3 abogados para que lo defiendan. Exacto. Y también nos va a contar detalles de lo que implica la modificación del estatuto de la ANR durante el fin de semana, Marcos. Así es. Este estatuto que algunos lo llaman el anti-Santi, ¿verdad? Para que Santiago Peña no sea candidato a intendente. Hace meses que venimos diciendo eso, Marcos. Sí, pero va un poco más. Vos sabés que es una demostración de fuerza de Añetete, porque gracias a que Añetete se plegó a último momento a esta movida, obtuvieron el quórum para llevar adelante esta reunión. Todos los detalles esta noche aquí en Mesa de Periodistas, y nos acompaña también Mariana Ladaga, porque siguió de cerca también todo lo que implica esta movida, la convocatoria, la concurrencia a las urnas, las internas partidarias municipales, con mira a las municipales en Ciudad del Este. Un gusto, Mariana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? ¿Todo bien? Todos los detalles vos cubriste de cerca, estuviste muy de cerca en todos esos detalles. Me fui a Ciudad del Este el fin de semana, hicimos flashes, contactos en vivo para ABC TV, obviamente, y contar desde tempranito cómo iba la corrida. En realidad, escasa participación, poca gente, Mariana. Sí, un poquito más de 30% de participación tuvieron las elecciones internas en Ciudad del Este. Se confirmó lo más importante, la candidatura de Wilberto Cabañas, representante de Colorado Añetete, como postulante a la Intendencia de Ciudad del Este por el Partido Colorado. Los colorados sí eligieron. Los colorados sí eligieron, los otros partidos políticos confirmaron las candidaturas porque eran postulaciones únicas en todos los otros casos. ¿Todos los detalles tuviste? Todos los detalles tuvimos desde Ciudad del Este. ¿Vos estás seguro, Javier, que fueron todos los detalles? ¿No te perdiste nada? Le seguimos a todos los candidatos posibles, sí. Inclusive pendientes por si eventualmente Mario Abdo viole la Constitución, porque viste que no le está permitido realizar otras actividades más que la de presidente de la República. Así porque si se iba a un local de votación, Marco, eso iba a ser una abierta violación a la Constitución, sí, ¿verdad? Totalmente. Todos los detalles, ¿por qué? ¿Te recordás que Javier Zacarías Irún, el senador cuya esposa, la ex intendenta Sandra Maclote Zacarías, fue obviamente ex intendenta, justamente porque fue echada por supuestos hechos de corrupción de la municipalidad de Ciudad del Este, y eso es lo que hace a estas elecciones? Él había dicho que nadie de su familia iba a participar de estas elecciones porque las consideran ilegales. Es más, ¿estás seguro que ningún Zacarías estuvo por un local de votación, Javier? Mira, a ver, desde un principio ellos dijeron, no vamos a presentar candidaturas si hay elecciones. Así es. No presentaron. No presentaron. Anunciaron, nosotros no vamos a ir a votar. No se fueron. ¿Los Zacarías? Sí. Nadie. Ninguno. Júrame que alguien segurísimo. ¿Vos ¿Quién estás se fue? seguro? ¿Vos estuviste ahí? Estuve y con Teresa estuvimos pendientes, mirando por si llegue alguien. Decilo de una vez, Mariana. Decilo que hay algo que querés decir. Bueno, hubo un Zacarías que sí fue a sufragar, o por lo menos acompañó a su esposa. No creo que haya sido traición, pero sí se dio en una situación muy particular, porque normalmente cuando un Zacarías iba a votar, hay que decir que en 18 años en Ciudad del Este, esta es la primera vez que los Zacarías no participan como candidatos en unas elecciones.
Esto es la primera vez que las internas coloradas no tienen un Zacarías como representante. A ver. Y aquí vemos al concejal municipal Alejandro Zacarías con la esposa y su hija en una mesa de votación. Fueron a sufragar ayer a la mañana en el Centro Regional de Educación, que era el local de votación. Sufragó la esposa a esa hora y se retiraron sin ningún séquito, en silencio, vacío alrededor, en torno y pasando desapercibido, bueno, hasta este momento en que nosotros, bueno, estamos en todos lados. ¿Sí? Este es el segundo pabellón, es decir, vos entrás en el colegio regional, primer pabellón, segundo pabellón. Sí, es uno de los pabellones del Centro Regional de Educación. Así Mariana, es. te hago una pregunta. Sí. La derrota de Liliana de Aguinalde, Sí. ¿puede ser vista como el último zarpazo zacarista? ¿Realmente ellos tuvieron el apoyo? O sea, ¿ella tuvo el apoyo de seccionaleros que eran zacaristas o no? No, yo creo que en este caso en particular me parece que los Zacarías dividieron sus fuerzas internas. Por ejemplo, Castolina Molinas, la hermana de Aida Molinas, que es un referente importante del zacarismo, siempre estuvo acompañando a Wilberto Cabañas. Y sin embargo, otras personas que también eran del entorno de los Zacarías estuvieron acompañando a Lilian González de Aguinalde, que como sabemos hubo momentos en su vida política en las cuales ella perteneció al grupo de los Zacarías. Entonces yo presumo que dividieron sus fuerzas ahí y dudo que el candidato Wilberto Cabañas, en el momento de enfrentarse en las generales a los candidatos de otras organizaciones políticas del 5 de mayo, dudo que no vayan a tener un apoyo por lo menos soslayado de los Zacarías. Mira, 20 de marzo 2019, a las 6:50, escribió Javier Zacarías Irún en su cuenta de Twitter: por tal motivo, liberamos a nuestra dirigencia y no nos inmiscuimos en este proceso eleccionario, ni siquiera iremos a votar en estas elecciones irregulares de donde se mire. Sí. Pero ¿Cómo ustedes no van a ir a votar? Ahí es lo que más tiene que insistir, le escribe, por ejemplo, a alguien. Sí. Nada raro bajo el sol, Lopi. Pero es la primera vez que no se da en unas elecciones internas del Partido Colorado en Ciudad del Este esa fuerte presencia de los Zacarías, el entorno del séquito de burreros y compañía que siempre los acompañaba cuando iban a sufragar. Es la primera vez que eso no se ve. Y podría ser, pero ese es un análisis que habría que hacerse más profundamente, podría ser también esa, tal vez, una de las razones por las cuales hubo un ausentismo interesante de colorados. Hay que ver cómo termina el Partido Colorado el 5 de mayo y hay que ver cómo se presenta el panorama posteriormente para las elecciones de fin de año, porque tenemos que decir que a fin de año tenemos otra vez internas para las elecciones del 2020 para elegir un nuevo intendente. Mariana, de nuevo. 32.54% se publicó que fue la participación. Así es. Sí. Muy poco. Así es. 32,54% del electorado. 38.531 electores son los que fueron a sufragar del Partido Colorado. Todos los detalles aquí en Minutos en Mesa de Periodistas. Un grupo de ciudadanos, arreados por políticos de Cucudó, atropellaron la casa de la historiadora Milda Rivarola. El conflicto se originó a causa de la intención por parte de las autoridades locales de construir un asfalto en el centro histórico de la ciudad, proyecto que fue suspendido luego de que una red conocida como Yo Te Defiendo Cucudó se opusiera debido a que la pavimentación afectaría al patrimonio histórico de la ciudad. La historiadora denunció la violencia con la que actuaron los manifestantes, ya que tiraron petardos y huevos podridos a su casa. Por séptima vez, la querella del caso del homicidio del joven Rodrigo Quintana presentó una recusación contra el juez Alcides Corbeta, además de los camaristas, que deberían de estudiar el caso, por lo que la causa se elevaría a la Corte Suprema de Justicia y la misma debería confirmar a los magistrados. En audiencia pública se debatió la reducción de las tarifas de energía eléctrica, proponiendo que el suministro de electricidad sea subsidiado por las hidroeléctricas binacionales Itaipú y Yacyretá.
Según la propuesta, las personas que consumen entre 1 y 150 kWh de energía al mes podrían acceder a un descuento del 90% en el pago de la energía eléctrica, fuera de los horarios de principal consumo. Sin embargo, el titular de la ANDE, Pedro Ferreira, no participó de la audiencia. La Dirección General de Encuestas, Estadísticas y Censos dio a conocer los resultados de la encuesta permanente de hogares. ¿Qué implica esto en realidad? El aspecto de pobreza en nuestro país. Paraguay tiene 6.946.431 habitantes, según los últimos datos. Hasta esos registros tienen que ver con el tercer cuatrimestre del 2018. Pero atención, ya publican los primeros resultados que tienen que ver con la pobreza y pobreza extrema en Paraguay. Y aquí recopilamos unos datos. La pobreza total en el 2017 fue de 26% de la población. Para el 2018, 24.2%. Es decir, que hay una disminución de la pobreza en nuestro país, del 2.2%. Estamos hablando de 129.000 personas que salieron de la franja de la pobreza. Es decir, que actualmente en Paraguay tenemos 1.679.000 pobres actualmente. Atención, disminuyó la pobreza cuando hablamos de pobreza total. Pero si les muestro el siguiente gráfico, vamos a encontrar lo siguiente. La pobreza extrema, según los datos, en el 2017 fue de 4.4%, pero aumentó para el 2018 a 4.8%. Es decir, tenemos 0.4% de aumento. Hay 33.000 nuevos pobres extremos. Y eso implica una franja de 335.000 pobres extremos en Paraguay. Estamos hablando de fuentes oficiales, la Dirección General de Encuestas, Estadísticas y Censos, que tomó 6.000 hogares, para ser precisos, unas 24.000 personas identificadas por esta oficina estatal. Pero atiendan cómo tienen en cuenta, en realidad, quienes ingresan a la franja de pobres y pobres extremos. Aquellas personas que no alcanzan 686.000 guaraníes por mes, es decir, unos 23.000 guaraníes por día, para vivir, ingresan a la franja de pobreza. Y a la franja de extrema pobreza ingresan las personas que no alcanzan 263.000 guaraníes por mes, es decir, unos 9.000 guaraníes por día para sobrevivir ya en este caso. ¿Qué es lo que dice Encuestas y Censos? Que la canasta familiar básica cuesta 686.000 guaraníes. Quienes no alcanzan esto están en la línea de pobreza. Lo mismo que para pobreza extrema. Una canasta básica para la población pobre en su defecto sería de 263.000 guaraníes, pero estas personas ni siquiera alcanzan tener ese monto, es decir, 9.000 guaraníes por día. Pero atención, porque de igual modo, Encuestas y Censos discrimina de vuelta por población rural y población urbana. De igual modo, en pobreza extrema se identifica que en la zona tanto rural como urbana aumentó la cantidad de personas, reitero, que no tienen 9.000 guaraníes por día para sobrevivir. Es más, me permiten por favor, voy a hacer rápidamente un cálculo porque ese cálculo no hice. Para la zona rural es 240.000 guaraníes mensuales. Si no alcanzan en zona rural este monto, estamos hablando que siguen en franja de pobreza extrema. Entonces, haciendo 240.000 guaraníes dividido 30 es igual a 8.000 guaraníes. En zona rural hay, atiendan bien ustedes, en zona rural hay 28.500 personas en pobreza extrema que no tienen 8.000 guaraníes por día para sobrevivir. Son datos últimos. Uno va a decir, ah, no, pero disminuyó la pobreza. Sí, pero la pobreza extrema aumentó. Es decir, que aquel pobre pasó a formar parte de extremo pobre. Estos datos obviamente van a formar parte de análisis por parte de diferentes instituciones, pero queríamos adelantar. Esta tarde comenzaron a masificar la entrega de esta primera parte del informe. Me decía Mariana, hay datos que tienen que ver, por ejemplo, con las franjas etarias, edades,
sectores, sí, todo eso en el desglose del informe permanente de hogares, la encuesta permanente de hogares se contempla. Estaba entre otros elementos identificando. Hay un 27% de la población paraguaya que tiene entre 15 y 29 años. Es decir, las políticas públicas que deberían estar vigentes ya deberían estar diseñadas para atender a una población altamente joven. Y por si fuera poco, cuando hablamos de población altamente joven, los estamos incluyendo o identificando también a esos jóvenes que están dentro de la franja de la pobreza y extrema pobreza. Es decir, todas las políticas públicas en este país deben ser modificadas. Más datos, por supuesto, vamos a seguir compartiendo con ustedes aquí en Mesa de Periodistas. Nos adentramos en el tema Ciudad del Este. Es cierto, ABC TV estuvo siguiendo de cerca lo que fueron las elecciones internas partidarias y que, bueno, baja participación, le decía yo a Mariana y a Marcos. Eran como casi las 3 de la tarde. Me acerqué a la mesa 12 del Centro Regional y le pregunté a la presidenta de mesa, ¿cuántos electores tienen ustedes? 400 habilitados. Y hasta a estas horas, ¿cuántos votaron? Como 50. No había fila. No, la gente no se atropelló, no había aglomeración de personas. ¿Qué pasó, Mariana? Yo creo que deberían ser dos componentes. Por un lado, la cuestión es que está eligiendo Ciudad del Este un intendente que va a llevar las riendas de la municipalidad solamente por un año y piquito, es un año y medio aproximadamente, porque... Las internas son el 12 de julio de 2019 sí, y las generales son el 8 de noviembre, un mes antes de tu paseca a Cupé. Así mismo es. El 8 de noviembre de 2020. ¿2020? Sí. Bueno, entonces estamos hablando de alguien que va a llevar las riendas de la municipalidad aproximadamente por un año y medio y que va a completar este mandato. Entonces, se va a elegir un candidato en este momento que probablemente o vaya a pugnar por una reelección en el 2020 o vaya a ir preparando el ambiente para su real candidato para el 2020. O su recandidatura. O su recandidatura, por supuesto. Entonces, por un lado estamos hablando de unas elecciones que no nos llevan a elegir a quien nos represente durante 5 años, a quienes nos representen. Tampoco están en pugna concejales. Solamente se eligió un candidato a intendente. Por un lado. Por el otro lado, es lo que decíamos hace rato, una estructura política fuerte dentro del Partido Colorado. Tiene Javier Zacarías Irún y el clan Zacarías que él lidera, eso no se puede reconocer. Ellos son representantes dentro del Partido Colorado muy importantes y su no participación en estas internas también hizo que un montón de cuestiones que hacen al entorno de lo que es la estructura que se mueve en unas elecciones no esté. Entonces, estamos hablando de que se hicieron menos arreos, probablemente, menos ofertas de cuestiones a cambio, probablemente toda esa estructura de funcionarios municipales que se movía antes no se movió con la misma fuerza. No digo que no se haya movido, pero no se movió con la misma fuerza. Tampoco se movieron las estructuras de otras instituciones públicas en las cuales el clan Zacarías tenía una influencia muy fuerte. Entonces, esa ausencia de este grupo político también tiene que haber influido de algún modo en la participación de la gente ayer. ¿Tenés datos de cómo en el Partido Colorado fueron las elecciones, datos numéricos? ¿Cuántos habilitados, cuántos votos, Mariana? Sí. Fueron 16 colegios electorales, el 49,64% de los votos, 19.127 votos específicamente fueron para Wilberto Cabañas, el candidato de Colorado Añetete, para Lilian González de Aguinagalde de Colorado Ciudad del Este, que decíamos, ¿te acuerdas que decíamos se enfrentan Itaipú contra la municipalidad? Estos dos números. Exacto. Wilberto Cabañas de Añetete tenía el apoyo de Itaipú por mandato del vicepresidente de la República y Lilian González de Aguinagalde tenía el apoyo de la actual intendenta de Ciudad del Este, Perla Rodríguez de Cabral, y su marido, Elio Cabral. Ellos llegaron a 15.131 votos, el 39,27% de los votos fue para ellos y estamos hablando de una diferencia del 10% a favor de Wilberto Cabañas. Espera un poco ratito, Mariana. Sí. Yo estoy encontrando, 118.000 habilitados, 38.531 votantes, dijiste ya 19.000 y piquito para Wilberto.
para Lilian 15.000. Estoy encontrando que es apenas 3.996 votos de diferencia. Así es. Sí, es poquito. Y fíjate que la diferencia con los demás candidatos que estuvieron en pugna es muy importante de estos dos candidatos, porque los demás tuvieron un porcentaje a su favor de un 1%, tuvieron un 0,69%, por ejemplo, fue para Elvio González de Esperanza Renovación Ecléctico Social Colorada. Estamos hablando de Derlis Argüello, por ejemplo, con el 0,43% de los votos quedó. El que menos votos tuvo fue Ricardo Valdés Guzmán, de Colorado Aputere, que quedó con 0,38% de los votos. 148 votos tuvo. Ahora, entonces, Mariana, esto sí, puede hacer que si esto se repite en las elecciones ya municipales, donde van a competir el candidato de Colorado con los candidatos de la oposición, esta falta de movilización colorada le puede llegar a motivar la beneficiar derrota. muy grandemente a la oposición, así es, sí, les puede beneficiar mucho. Y hay que decir, algo que a mí me llamó la atención, es que de tan escasa participación, 1.209 fueron votos nulos y 391 fueron votos en blanco. Pero, o sea, también hubo ¿cuántos gente... nulos? 1.209. ¿Y el otro? 391. Casi 1.600 Sí. votos. Que las personas dijeron voto en blanco o anulo mi voto. Están disconformes, Con descontentas. los candidatos del Partido Colorado. Entonces, por eso... Es 3.996 votos, ¿no es arrasante? No, es muy poquita la diferencia, pero es una diferencia ahí que estuvo rasante durante todo el día. Todas las encuestas que se dieron durante ese día hablaban de una diferencia a favor de Wilberto Cabañas por un margen pequeñito que en ciertos momentos era casi igualito y después volvía a bajar un poco para disconformidad o a desfavor de Lilian González. O sea que Lilian le dio batalla a Wilberto. Y no solamente eso. Hoy ella dijo a periodistas de Ciudad del Este, específicamente a Radio Concierto, que ella no estaba conforme con los resultados, que podría haber fraude en las elecciones y que iban a contar papeleta por papeleta, urna por urna, para después verificar si es que reconocían o no la derrota. Pero y hay las que decir papeletas que ya no existen. Bueno, hay que las decir, actas electorales son las que tienen validez. Entonces van a controlar las actas. Hay que decir que ella es la única candidata que no admitió todavía la victoria de Wilberto Cabañas. Y en el caso de Teddy Mercado, por ejemplo, ¿cómo estuvo? ¿De 45.000? En el caso de Teddy Mercado fueron 9.054 las personas que fueron a votar, de 45.875 liberales. Estamos hablando de un 20% de los empadronados. Tampoco tuvieron una participación muy elevada, pero hay que decir que en este caso es la primera vez que los liberales llegaron a sus internas con un candidato de consenso. Lógicamente fue Efraín Alegre a visitar al candidato, también estuvieron senadores, otros referentes, diputados, exactamente, del Partido Liberal. Y lo principal que se dio en esa jornada fue el llamado de Teodoro Mercado a que haya una unificación de los candidatos en la oposición. Para mañana a las 9 de la mañana están anunciando una conferencia de prensa precisamente para buscar un mecanismo que llame a esa unidad. En el caso de Miguel Prieto, ¿cómo estuvo? En el caso de Miguel Prieto, ellos fueron los adherentes de Conciencia Democrática del Este los que fueron a votar, pero hay que decir que Miguel Prieto va por una coalición que también tiene a los electores de Patria Querida, el Frente Guazú, Avancemos País y otros movimientos políticos y partidos políticos que acompañan esa candidatura. Él ayer también llamaba a la unidad de la oposición. Solamente hay una pequeña diferencia entre la posición de Teodoro Mercado y de Miguel Prieto, que aparentemente ninguno de los dos quieren descabalgar del todo. Entonces, lo que dice Teodoro Mercado es: vengan, vamos a unirnos. Lo que dice Miguel Prieto, o lo que decía por lo menos hoy a medios de comunicación de Ciudad del Este, era: hagamos una encuesta y veamos qué tal salimos en las encuestas. Y literalmente dijo Miguel Prieto a Radio Concierto también, dijo que porque Teodoro Mercado no acepta esa medición, está dividiendo a la oposición.
Ese era un análisis que hacía hoy Miguel Prieto, quien también dijo Pero que incluso sin la participación del Partido Liberal, ellos creen, o él cree, que pueden ganar la intendencia de Ciudad del Este. Él me confirmó que tienen supuestamente 2 encuestas, Mariana, y que las 2 encuestas le dan como ganador. A él. Ahí sobre el pucho le dije, espera un poco un ratito, vos y yo sabemos perfectamente que quienes ganan en una encuesta, ¿quién paga? Sí, ¿Verdad? sí. Si es que no querés que sea objetiva la encuesta. Siempre te van a dar, siempre te va a dar ganador la encuesta. Sí. Es más, todos publican una encuesta en la que aparecen como ganador, a menos que haya una encuesta en la que guardan, ¿verdad? Exacto. En este Pero caso, nunca escuché que hayan dicho, tenemos una encuesta guardada. en este caso nomás hay que decir que varias encuestas que no fueron mandadas a hacer por el equipo de Miguel Prieto y que se hicieron dentro del Partido Colorado para mediciones, dentro del Partido Liberal para mediciones, también indican que existe un cierto favoritismo a favor, valga la redundancia, de Miguel Prieto. Pero hay que decir, el Partido Liberal es por tradición el Partido Liberal y tiene también una estructura importante a su Mariana, favor. Los Sí. mismos colorados habían reconocido lo de Prieto. Sí, así es. Qué fuerte. Que estaba primero en las encuestas. Concretamente Hugo Velázquez reconoció eso, que estaba bastante bien. Lo que quería decir que estaba primero en las encuestas. O sea que eso es una cosa que se manejaba en Ciudad del Este, más allá de que uno, por supuesto, uno cuando hace las encuestas le dan ganador. Pero previo a eso ya él tenía una leve ventaja, por lo menos. Por eso es que no va a ceder el ante Teddy Mercado. Aparentemente lo que falta es un acercamiento. Por eso es tan importante saber, por ejemplo, qué puede pasar mañana en la conferencia de prensa. Hay que ver qué tipo de diálogos todavía pueden darse. La posición de Miguel Prieto hoy era nosotros nos cortamos igual sin el Partido Liberal. ¿Cuántos años tiene él? Él tiene 29 años, cumple 30 años en abril. ¿Sabe qué Y me pasó, Teodoro Mariana? Mercado tiene 31. ¿Sabes qué me pasó? ¿Qué te pasó? Fíjate vos ahí los rostros de quienes están en el puesto de Miguel Prieto. Sí, Población joven. sí, es una población joven. Es que él viene Más de activa. esa franja etaria. Decía Miguel Prieto, nosotros hicimos y vamos a hacer una campaña con bajo presupuesto, bajos recursos. Redes, a full en redes. Redes, y es lo que la gente aporta. Impresión de panfletos, camisetas, pasacalles, gigantografía, todo es colaboración y aporte. O sea, nosotros no tenemos recursos. Nosotros vamos a demostrar que se puede hacer campaña a bajo costo. Es que bajo él presupuesto. llegó así a la Junta Municipal, hay que decir eso, él llegó así a la Junta Municipal por su movimiento independiente, fue la primera vez que se candidató a un cargo público y llegó con su movimiento haciendo este tipo de campaña por redes. Bueno, entonces, cuando le seguíamos, por ejemplo, al candidato oficialista, que llegó con el gobernador, con Sí. toda la Toda la- parafernalia, toda, ahí le recordé al gobernador Roberto González Báez, quien ¿esto qué es? Es en realidad poderío Partido Colorado o sometimiento de Colorado a al electorado. Ay, ¿sabes cómo zafan? Es que es el ese modo día, ¿verdad? tradicional de hacer Sí. política de los colorados. Ahí está. La clase militante tradicional estaba en el Partido Colorado. Cuando nos fuimos detrás de Teddy Mercado, La misma llegaba cosa. Efraín Alegre, también la clase tradicional militante, política partidaria, y nos encontrábamos con una variedad. Esto no le estoy haciendo campaña a nadie, pero el marketing político, que es lo que te muestra hoy, el que tiene algo que contar, algo diferente que contar, algo nuevo que decir, aquel que gana notoriedad, ese es el que tiene la ventaja de ir adelante. Ese es él. Sí, también, digamos, él llegó Increíble, así pero a la comunicación política no falla. tal cual, pero él llegó así a la Junta Municipal, igual que Kelembú, que es otra prueba de que haciendo una campaña política alternativa por redes sin muchos recursos y fuera de los partidos tradicionales también se puede llegar. Pero también, Ellos dos. averiguando, allá, Teddy está muy bien visto también. Sí, porque también, así como vos hablas de la juventud de Miguel Prieto, Teddy le lleva 2 años, tiene 31 Exacto. años, y también es un dirigente político joven, muy bien visto dentro del Partido Liberal. ¿Cuál es Entonces, el peso? Es la nueva clase militante dentro Del del partido. Partido Liberal. Así Ahora, es. ¿Cuál eso es? quería marcarte esa. O sea, la gente que iba con él, pero Teddy Mercado también,
arrastra población joven. Así mismo es. Pero ¿cuál es el peso del voto independiente en Ciudad del Este? Acá se va a ver porque sabemos que acá en Asunción es bastante importante, puede hasta volcar una elección que esté reñida. Y a nivel nacional comienza a ser importante. Incluso hay voto independiente dentro de los partidos políticos tradicionales. Hay Sí. colorados que no van a votar al candidato porque sea colorado solamente, y liberales igual, ¿verdad? Entonces eso creo que se va a poner un poco en juego en estas elecciones, Mariana, ¿te Sí, parece? claro que sí, pero de hecho, digamos, partamos otra vez de la misma base de lo que hablábamos. Es la primera vez que los Zacarías en 17 años no participan de unas elecciones. ¿Esto qué significa? Significa que toda una gran estructura que movía masas todo este tiempo no va a participar ahora. Y esto liberaría, en caso que los Zacarías no tomen partido, liberaría los votos a nivel general y permitiría ver justamente lo que vos estás diciendo, Marcos. Nunca en Ciudad del Este hubo un candidato que haya ganado la intendencia de Ciudad del Este que no sea colorado. Entonces, hay que ver qué tal le va ahora con estos cuestionamientos que existen en contra de quien llevaba la intendencia hasta este momento, que es representante del Partido Colorado, ese vínculo del cual no se puede despegar el Partido Colorado al grupo Zacarías, porque finalmente Wilberto Cabañas también en una época estuvo de amores en la gobernación de Alto Paraná con los Zacarías. Y, De amores. Y sí, de amores. O sea, aprobaron ejecuciones presupuestarias y compañía durante su gestión como concejal departamental, etcétera. Entonces, hay que ver cuánto peso tiene esto, cuál es la movilización de los grupos independientes y cuál es la posibilidad que tiene el Partido Liberal de enfrentarse a este nuevo, tal vez, modo de hacer política de manera externa o fuera de los partidos tradicionales y apuntando a una franja etaria más joven. Hay que ver la participación real de los jóvenes y cuánto pesa todo esto. Ahora, Mariana, se especuló mucho de que la ida de Hugo Velázquez era para un poco atraer a los Zacarías de vuelta, hacer un gran pacto por el Partido Colorado. Ese era, de hecho, era el discurso un poco Hugo Velázquez. ¿Eso queda desmentido o sigue? Porque eso puede hacer que, por ejemplo, los Zacarías sí participen y, bueno, voten al candidato Colorado. Porque yo recuerdo que Javier Zacarías Irún, en su mensaje por el Twitter, dijo que una vez pasadas las internas, les recomendó a sus partidarios votar por el candidato Colorado. Sí, totalmente. De hecho, no se desmiente ¿Me hasta permiten? ahora extraoficialmente que esa negociación haya existido. Me permiten, por favor, desde Ciudad del Este, en esta videollamada, Teddy Mercado, un gusto, saludos desde BCTV. Sí, muy buenas noches para ustedes y toda la teleaudiencia también que nos acompaña hoy. La estoy ajustando un poquito acá. Lamentamos interrumpir la rutina ya ahí en la casa, el horario es natural, Teddy, pero un gusto de igual modo. Mañana hay una reunión, acá Mariana nos confirmaba justamente que también inclusive hay una conferencia de prensa prevista. ¿De qué cosas van a hablar o qué es lo que pretenden anunciar, Teddy? ¿Cómo, Javier? Que mañana, acá Mariana nos confirmaba que hay una conferencia de prensa y mañana ustedes se van a reunir, no sé entre quiénes, pero se van a reunir temprano. ¿Qué es lo que van a hablar, Teddy? Bueno, nosotros también tenemos una propuesta con respecto al método de decisión y al método de elección sobre alguna posibilidad de la oposición de la unificación de candidaturas, ¿verdad? Vamos a hacer una propuesta de manera a poner a consideración de la ciudadanía, poner a consideración de los colegas también, y no solamente a consideración de los candidatos, sino que de todos los sectores opositores de Ciudad del Este, ¿verdad? ¿Y cuál sería esa propuesta, concejal? Miguel Prieto planteaba una encuesta. ¿Existe otra posibilidad que no sea una encuesta precisamente? Sí, existiría una otra posibilidad, pero con relación a las encuestas, Mariana, creo que por demás está decir la falta de seriedad, la falta de responsabilidad en este método últimamente que se ha utilizado. Yo sostengo, se ha utilizado como garrote para poder posicionar a uno u otro candidato, pero definitivamente no es creíble. Nos han jodido siempre con las encuestas, eso demuestran los últimos resultados también, así es que no creo que sea una herramienta válida y vamos a hacer una propuesta a lo mejor ahí con el equipo político mañana en la conferencia de prensa para publicar y poner al tanto a la ciudadanía. ¿Cuál podría ser esa propuesta, concejal?
Y tenemos que ver, tenemos que analizar una elección a padrón abierto o algo por el estilo, ¿verdad? Pero definitivamente las encuestas no. Alianza ya no hay tiempo, ¿verdad? El proceso no permite ya presentar una alianza. Tendríamos que mirar qué dice el plazo, porque son plazos muy cortos, pero definitivamente se agota el tiempo y tenemos que darle una solución a esto. Nosotros estamos abiertos, ¿verdad? Si vamos a conversar, vamos a hacerlo con mucha apertura para ver qué es lo que podemos hacer realmente con el tema de Ciudad del Este y que la oposición llegue unida. Estamos abiertos al diálogo en primer lugar. Si no se Creo que una herramienta muy importante es buscar el consenso. Ahora tenemos que ver la forma, ¿verdad? Ver de qué modo y de qué método hacemos. concejal, si es que no se une la oposición, definitivamente va a ser muy difícil que triunfen en estas elecciones. Somos conscientes de eso, y escuchaba recién en la intervención que estaban haciendo, si bien es cierto, hoy en día el juego de las redes sociales, en donde mucha gente observa, mucha gente sigue, y mucha gente elige por las redes sociales, ahora tenemos que estudiar un poquito si es el factor determinante, y si esa cantidad de gente que ve lo que sigue, lo que le gusta en las redes sociales, si es motivante como para que el día de las elecciones se capitalicen votos. Nosotros también tenemos nuestros seguidores, tenemos también nuestra página, tenemos nuestras redes, tenemos nuestro esquema de redes que trabaja muy bien también, pero en definitiva tenemos una consulta y una duda si se capitaliza toda esa gente que nos apoya por las redes sociales en el día de las elecciones. O sea que tenemos que usar un poco de cada, el trabajo de campo, en la estructura, en las redes sociales que hacen un papel preponderante, prácticamente tratando de sustituir a los medios tradicionales, ¿verdad? Que siguen muy vigentes y que son muy importantes todavía en este tiempo. Perfecto. Concejal, que tenga buena noche y disculpe que interrumpamos ahí la calidez del hogar en este horario. No, les estaba esperando, así es que no hay ningún problema. Cuando gusten y estamos abiertos, reitero, estamos abiertos a dialogar, a participar y a ser protagonistas de una mesa de diálogo en donde se encuentre el mecanismo de que la oposición llegue al poder en estas elecciones. ¿Usted tiene la esperanza de que llegan unidos, concejal? Bueno, nosotros estamos abiertos a dialogar, a buscar la estrategia que nos haga llegar. Eso es lo que necesitamos. Perfecto. Siempre en política no hay que descartar nada, ¿verdad? Bien, hasta luego, un gusto. Ahí estaba el concejal Teodoro Mercado, más conocido como Teddy Mercado, Teddy Mercado, así es. en Ciudad del Este. Mucho intentamos con Miguel Prieto, pero no contestó su teléfono, no solamente los mensajes, tampoco las llamadas, así que bueno, queríamos cerrar un poco ese circuito para hablar con la oposición. Sí, su última conexión, 10 de la noche, 37 minutos. Así que le dimos la posibilidad de hablar, ¿verdad? Nos está viendo. Yo creo que está bien. Nos está viendo y estará arrepentido. Probablemente, ¿verdad? Nunca hay que desaprovechar el aire. Cuando regresemos nos ocupamos de los detalles en el Congreso Nacional.